detener la transcripción. Entonces, vamos a platicar la primera parte, ahorita una parte muy breve. Vamos a cortar ahí y luego vamos a empezar la siguiente parte, que es un poquito más compleja y un poquito más extensa. Esencialmente, ahorita vamos a hablar específicamente de los conceptos relacionados con la motilidad del tubo digestivo. Dijimos que el tubo digestivo estaba ampliamente inervado tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático. Los dos sistemas participan de una forma conjunta para llevar a cabo la contracción del tubo digestivo, contracción de los esfínteres, y por el otro lado, relajación del tubo digestivo y relajación de los esfínteres. Aquí tenemos el sistema, acuérdense que el sistema parasimpático lleva a una neurona que está en el plexo mientérico y de ahí a otra neurona que está en el plexo submucoso se pueden comunicar. Además de la acetilcolina, el sistema parasimpático tiene algunos péptidos como el péptido Y. El sistema simpático tenemos el sistema de la norepinefrina y algunos otros péptidos también que están relacionados por aquí con las hormonas postsinápticas del sistema simpático. Aquí está la inervación, particularmente el plexo submucoso y el plexo mientérico, donde el mientérico particularmente afecta los temas relacionados con motilidad intestinal y el plexo submucoso particularmente la función de la secreción de las glándulas para mejorar o aumentar o disminuir la absorción. Aquí tenemos el complemento del sistema nervioso central por la vía parasimpática y el sistema nervioso central por la vía simpática, donde particularmente la parasimpática es estimulación de la motilidad intestinal y la secreción, y la simpática particularmente una disminución en la motilidad intestinal. Disminución también en el flujo sanguíneo intestinal que lleva de forma secundaria a una reducción en la secreción. Por otro lado, las aferencias del sistema nervioso central son esencialmente las relacionadas con el dolor, y por el otro lado, el parasimpático, las aferencias están relacionadas con saciedad, distensión y náuseas. Vamos a definir que los tipos de motilidad en el tubo digestivo esencialmente son contracciones aisladas, movimientos de segmentación y movimientos de propulsión o peristaltismo, donde el peristaltismo lleva a la contracción en la porción más cefálica cuando el peristaltismo es fisiológico y luego una relajación refleja. Eso hace que el contenido que se expulse en sentido anterógrado en condiciones fisiológicas, en condiciones patológicas es en sentido retrógrado. Y en los movimientos de segmentación, que son muy importantes, particularmente en el tubo digestivo, en el intestino delgado y en el colon, porque con estos movimientos de segmentación se modifica o amasa el contenido del bolo alimenticio para que esté en esta fragmentación del contenido más en contacto con las enzimas que van a producir la digestión y posteriormente la absorción. Entender el concepto del ritmo eléctrico básico, donde las células del sistema nervioso entérico, particularmente las que llevan el sistema, el marcapaso del movimiento, que son las células de Cajal. Estas tienen una potencial de membrana en reposo que está oscilando hacia arriba y hacia abajo. Esta oscilación particularmente está siendo producida por el cierre de los canales de potasio que causan esencialmente una hiperpolarización o una despolarización
particularmente con la entrada a la célula de iones de calcio. A diferencia del sistema nervioso y del músculo estriado esquelético, donde participa particularmente en cationes y el sodio particularmente en el sistema nervioso, aquí en el tubo digestivo el catión positivo que entra a la célula para producir la despolarización es el calcio, y igual que en cualquier otra célula, el catión que sale para causar la hiperpolarización es el potasio. Cierra los canales de potasio y sucede una despolarización. Al llegar a un umbral tenemos los potenciales en punta o espiga, que son los que van a producir la contracción. Mayor potenciales en punta, mayor contracción. Menor potenciales en punta, menor contracción. Entonces, este es el ritmo eléctrico básico y su relación con la contracción. Por otro lado, ya dijimos que el parasimpático acetilcolina incrementaba la motilidad, por lo tanto, avienta hacia arriba el ritmo eléctrico básico, produciendo más espiga, y la adrenalina la disminuye. Entonces, con acetilcolina se va incrementando la fuerza de contracción y con la adrenalina se va disminuyendo la fuerza de contracción. Esta es la base del movimiento fisiológico del tubo digestivo en reposo. En presencia de un bolo alimenticio, todo empieza con la deglución. Entender que el mecanismo de la deglución implica que un bolo de características, consistencia y sabor adecuados es empujado hacia la parte posterior de la faringe por la lengua. Se empuja hacia atrás y esto causa unos reflejos involuntarios de la deglución que llevan a levantamiento de la faringe con la apertura del esófago y relajación del esfínter esofágico superior. Con esto pasa el bolo al esófago y la distensión propia del esófago va a causar contracción y relajación anterógrada, de tal manera que el bolo que llega aquí a cruzar el esfínter esofágico superior prácticamente se va a hacer desplazado hasta el estómago. Aquí está la parte final del esófago y un componente muy importante de engrosamiento de la pared, que es el esfínter esofágico inferior, que tiene un componente interno y un componente externo. El componente externo está asociado con el músculo de la parte del diafragma. El esfínter, la porción interna y la porción externa. Dicho sea de paso, hay patologías en donde esta zona del esfínter esofágico se mueve hacia arriba. Esto es una hernia hiatal. Cuando sucede la hernia hiatal, entonces ya no hay la sinergia entre la parte externa y la parte interna del esfínter y el esfínter empieza a claudicar. O consideren que las fibras de la porción de los pilares del diafragma es estriado esquelético y las fibras del esfínter interno pues son músculo liso, ¿no? Ya platicamos el concepto de relajación receptiva, que esencialmente es que después de que se contraiga y que se empuje el bolo hacia adelante, eso va a causar una relajación hacia adelante con contracción de la parte posterior, de tal manera que el contenido se va a expulsar o ordeñar hacia adelante. Y ahora empiezan a participar muy importantemente algunas hormonas intestinales como la secretina y la colecistocinina, que participan muy importantemente en el vaciamiento gástrico.
ya que el contenido está en el estómago. Ahora el estómago tiene que decidir en qué momento lo pasa al intestino delgado, al duodeno. ¿Y en qué momento sucede eso? Cuando la consistencia que es sensada en el antro, en la región pilórica, es la adecuada para pasar. Además, hay sensores también de pH. Cuando el pH es el adecuado para pasar, que ya está no tan ácido, o la presencia de muy ácido, eso va a producir que se libere secretina para que la secretina fabrique más bicarbonato y neutralice el ácido e intentemos de esa manera prevenir el daño a la mucosa que podría ser causado por el ácido. La colecitocinina, por otro lado, además de activar enzimas, la secreción exócrina de las glándulas relacionadas con el tubo digestivo, el páncreas y la vesícula biliar. Adicionalmente también retrasa el vaciamiento gástrico para, vamos a decir, dependiendo de las condiciones del bolo, tenerlo más adecuado en el tubo digestivo para su absorción y digestión y absorción. Los diferentes contenidos, proteína, carbohidratos, proteína más lípidos, estos modifican el tiempo que tarda el volumen en vaciarse hacia el tubo, hacia el intestino. Dependiendo, observen que las proteínas se tardan un poquito más que la proteína más lípido, siendo la más rápida de todas, aunque no está aquí, el carbohidrato. El carbohidrato se vacía más rápidamente. Entender el vómito, muchachos, es un tema muy importante donde vamos a decir que es un mecanismo de protección cuando hemos ingerido algo que al final el estómago se da cuenta que no debemos de ingerir, o las situaciones o percepciones sistémicas dicen que el alimento tiene que ser expulsado por algún motivo, pues sucede el vómito. En algunos animales es tan sencilla la regurgitación que lo hacen prácticamente de forma voluntaria. En nosotros los humanos es un poquito más complicado, aunque puede llegar a haber bastante control relacionado con el vómito. En el vómito tenemos una zona hematógena y un centro de control dañoencefálico. Este centro de control es la base. Este centro de control es el que activa todas las situaciones, el peristaltismo inverso, la porción superior del labio y el estómago, el cierre de la glotis, la revocación pausada, la contracción de los músculos abdominales con el incremento propio de la tensión y la presión abdominal y la relajación posterior de los músculos abdominales. Todo esta secuencia de eventos que llevan a la expulsión y posterior relajación de los músculos, estos están integrados aquí en el centro del vómito. Este centro recibe aferencias del cerebelo, laberinto, centros superiores, porque finalmente una situación de anticipación o alguna visión o algún dolor nos puede producir vómito. Estimulación faríngea produce vómito, irritaciones gástricas producen vómito y las irritaciones químicas de una zona que está fuera del líquido de la zona de la barrera hematoencefálica, que es el área postrema, que irritación en el área postrema produce directamente vómito. Por eso todo esto puede llegar a causar el vómito. Vamos a entender el tema de la motilina. La motilina, después de que se colocaba una solución alcalina en el duodeno, esto producía contracción del estómago, por lo tanto mueve una solución alcalina, por lo tanto una solución ácida lo disminuye. A esta proteína se le ha llamado también el péptido limpiador del intestino. ¿Por qué? Tiene una fisiología, muchachos, que se libera
se secreta a intervalos regulares durante el ayuno entre 90 y 120 minutos. Cada 90 o 120 minutos voy a tener movimiento intestinal que está definido en 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1, ausencia de movimiento. Fase 2, movimientos desordenados o desorganizados. Y la fase 3, que son los movimientos más importantes. A estos movimientos, que en esta ritmicidad, se le va a llamar el complejo motor migratorio. Complejo motor migratorio que lo produce principalmente la motilina. En presencia de alimento se interrumpe el complejo motor migratorio, obvio, para que en el estómago se termine de mezclar, se empiece a digerir el alimento, cambien sus características físico-químicas, se agregue el ácido para que pase en condiciones adecuadas al duodeno y luego el resto del intestino delgado y el colon. Después de un ayuno de cerca de 90 minutos, empieza otra vez el complejo motor migratorio de una forma descendente desde el estómago hasta el ilion distal. Se va contrayendo una parte, luego otra. Complejo motor migratorio, que es producido por la motilina, y su objetivo es que entre las comidas todo el alimento llegue hasta el colon. ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya estoy viendo aquí a Diego que está jugando con su teléfono celular. Diego, deja de jugar con el teléfono celular, hombre, pon atención. ¿Ok? Qué Diego hombre. Pero bueno. Muy bien. Y aquí, ya después de esto, en la siguiente clase vamos a ver todo el tema de la digestión, la absorción, etc. ¿Con qué termina esto? Pues obvio, muchachos, perdón por decirlo, yo sé que van a cenar, etcétera, pero pues con la defecación, muchachos. Con eso termina. Entonces, la defecación, esencialmente tenemos un esfínter interno, anal interno, y un esfínter anal externo. El esfínter anal interno es involuntario y obedece al contenido que empieza a descender, se llena el recto y el recto empieza a incrementar su presión con contracciones pasivas y luego contracciones activas cuando una persona está dispuesta o disponible para evacuar. Empuja o contrae los músculos abdominales, haciendo que se incremente la presión, y el recto al distenderse va a hacer un círculo vicioso que incrementa todavía más la presión. Este incremento en la presión en el recto está acompañado por una reducción en la presión del esfínter anal interno y una contracción del esfínter anal externo en relación con que si podemos o no podemos defecar en ese momento, haciendo que el estímulo hacia el esfínter anal externo cada vez sea mayor, hasta el momento en que decides relajarlo de forma voluntaria, y al relajar el esfínter anal externo, automáticamente el músculo pubio rectal se relaja, mejorando el ángulo entre el recto y el ano, facilitando el paso de, en este caso, el contenido rectal, descendiendo el piso pélvico, etc.
Es muy claro, muchachos. Yo sé que ustedes piensan que ver a un perrito evacuar les va a causar una perrilla, una inflamación de la glándula de moibomio en el párpado, pero esencialmente eso es un mito, ¿eh? Así que pueden ver un perrito defecar, y cuando ven un perrito defecar se van a dar cuenta cómo modifica el ángulo o intenta modificar y rectificar el periné para que suceda adecuadamente la defecación. Muy bien, todos estos cambios son involuntarios, excepto la relajación del esfínter anal externo, que es músculo esquelético. Inervado, muy importantemente, por los nervios que derivan, pues ahora sí, como todos los músculos de la médula espinal. Tenemos fibras aferentes que llevan la información de distensión y las fibras parasimpáticas eferentes que llevan el reflejo que termina de definir la evacuación. Tenemos un reflejo gastrocólico, un reflejo ortocólico. Esencialmente, el reflejo gastrocólico, muchachos, nos dice que la presencia del alimento en el tubo digestivo va a estimular la motilidad en el colon para la defecación. Por eso, el estímulo de defecación de forma fisiológica no quiere decir que sea así en todas las personas, debe de ser así, no, de forma, no siempre es así, pero por lo menos después de cada comida tenemos una ligera inclinación adicional para evacuar por el reflejo gastrocólico. Muchas personas tienen un reflejo ortocólico, donde al tú levantarte te dan ganas de evacuar. Otras personas no lo tienen desarrollado, porque finalmente estos reflejos, muchachos, también tienen que ver con un acondicionamiento. ¿Ok? Y hay un reflejo gastroilial, que esencialmente es lo mismo, la información de alimento en el estómago lleva al vaciamiento del intestino delgado hacia el colon. Entonces, reflejo gastrocólico, reflejo ortocólico y reflejo gastroilial, los cuales ayudan a, vamos a decir, tener un momento para la evacuación. Terminamos este pedacito de la clase. Dejo de grabar.